Hola, ¿qué tal amigos de Hogar TV? Bienvenidos a Educación Financiera. Yo soy Rudy Borges y muchas veces nosotros encontramos tentaciones en el mercado, pero no sabemos que hay muchos pecados capitales en cuanto a las finanzas personales. Entonces, para tocar este tema me encuentro con el empresario Rafael Rodríguez. Hola Rafael, ¿cómo estás? Hola Rudy, bien, muchas gracias. Bueno Rafael, hablemos de esos pecados capitales que tenemos en las finanzas personales. Danos 7 de ellos. Ok, bueno, el más importante de todos, tener deudas. Una cosa es endeudarse, como la mayoría de las personas se endeudan, otra cosa es apalancarse, que digamos es las personas que de pronto sacan un crédito para hacer una inversión, para hacer un negocio. No tener clara esa definición también es un pecado capital. Entonces, digamos, el primer pecado capital es endeudarse. Okay. Tener deudas, que lo que se llaman deudas malas, o sea, ese tipo, ¿qué es lo que realmente la mayoría de las personas tienen? O sea, yo no creo que el porcentaje de la población en nuestros países latinoamericanos que se apalanca, que no se endeuda, es muy bajito, es muy bajito. La mayoría de las personas tendemos a endeudarnos, entonces el primer pecado capital es endeudarse. ¿Cuál es el segundo pecado capital? El segundo pecado capital es el desconocimiento en los temas financieros. Detrás de cámaras estábamos conversando que el tema de la economía para muchas personas es aburrido y yo sé que es engorroso. Por ejemplo, si yo, lo correcto, el actuar correcto es si yo voy a pedir un crédito, por ejemplo, ponerme a leer el contrato y la letra menuda. En términos prácticos nadie hace eso porque es pereza, es harto, da jartera hacer ese tipo de cosas. Y por eso mismo la dejan en letra menuda. Correcto, porque las personas saben, o esas entidades saben que la gente no se va a tomar el trabajo de leer, y por eso, así como en las leyes en nuestro país Colombia, los famosos micos y los famosos lagartos que con las leyes van metiendo cositas ahí pegadas, porque como las personas no la leen, no se toman el trabajo de leer, pues permiten que se generen atropellos contra sus finanzas. Entonces el segundo pecado capital es tener ese desconocimiento financiero. Uno no tiene que ser un PhD en economía, no tiene que ser un empresario, no tiene que ser un gurú de las finanzas, pero sí hay que tener cierto conocimiento básico, como lo que nosotros estamos tratando de hacer en estos programas. También mi compañía Bakuchin yo la fundé con ese objetivo, tratando de ser lo más simple posible, de darles ese tipo de información básica financiera de la forma más sencilla posible. Algo, digamos, que quiero compartirles en este video, cosas tan sencillas como qué es un interés efectivo anual, o sea, qué está pasando ahí. El interés efectivo anual simplemente es que al final del año me van a cobrar esa tasa de interés sobre el crédito que yo pedí. Digamos que si yo pedí un préstamo de 1 millón de pesos y la tasa es 9% efectiva anual, lo que quiere decir es que yo voy a terminar pagando 1.090.000 pesos. Aquí hay que tener cuidado también, por ejemplo, con las tarjetas de crédito, porque las tarjetas de crédito son las que tienen la tasa de interés más alta. Entonces, entre yo más cuotas difiera, voy a terminar pagando más dinero en interés. Por lo tanto, estoy botando plata a la caneca, prácticamente. ¿Ok? El tercer pecado capital sería pensar a corto plazo. Okay. La mayoría de las personas se endeuda porque quiere tener las cosas ya. Adicionalmente, no piensa en el futuro, especialmente en el futuro de sus familias. Hay una estadística muy triste que dice que más del 90% de las personas en Latinoamérica, cuando se muere, le hereda sus deudas a los hijos, o a su esposa, o a su esposo. Y eso es muy triste desde mi punto de vista. O sea, uno vivir toda una vida, como dice mi papá, para dejarle a su familia problemas. Yo creo que ese es y eso parte de que nosotros los latinos nos cuesta mucho sentarnos a prever 5 años, 10 años, 15 años. Culturas como la asiática, la europea y la americana no tienen ese problema. En Estados Unidos, por ejemplo, la persona cuando está en la mitad de su vida ya está pensando en comprar el terreno donde su lote donde va a ser su tumba, por ejemplo. Por eso para los americanos es muy natural tener seguros. Para nosotros los latinos nuestro cerebro no computa ese tipo de cosas. Para nosotros no tiene sentido pensar en 5 años porque somos una cultura tan tropical como así, tan light, que no pensamos más allá. De hecho, muchas personas no piensan más allá del próximo viernes. Solamente están pensando en la rumba del viernes,
están pensando en el restaurante del viernes, del domingo, en qué se van a gastar la quincena. Y eso es muy peligroso, es uno de los pecados capitales más graves. La solución para eso es piensen que todas las decisiones y acciones que ustedes tomen hoy van a terminar impactando a sus familias, a sus hijos y a los hijos de sus hijos, porque no solamente es el tema de las deudas, sino que sus hijos van a copiar el comportamiento que vean en usted. Los niños especialmente modelan más lo que ven hacer que lo que les dicen que hagan. Un niño le hace más caso a lo que ve a su papá hacer que a lo que su papá le diga que haga. Si usted a su hijo le dice ahorre, pero su hijo ve que usted no ahorra, su hijo no va a ahorrar, así de sencillo. Si usted le enseña a su hijo que las deudas son malas, como muy seguramente nos lo enseñaron a nosotros, pero yo veo que mis papás se endeudan, como lo vi, pues yo voy a tratar de copiar ese mismo comportamiento. Bueno, hay otro tema, por ejemplo, antes de entrar al cuarto pecado capital, he escuchado personas que dicen, bueno, ¿para qué ahorro tanto si no disfruto lo que estoy ganando? Pero se puede también disfrutar ahorrando siempre y cuando gastemos lo que necesitamos, lo que podamos gozar. ¿Qué hacer ahí de pronto con esas personas que piensan de pronto de esa manera? Bueno, hay, digamos, un sistema de administración de dinero que yo enseño. Es un sistema muy sencillo. No lo voy a contar completo, voy a contar, digamos, 2 de las cuentas o 2 de los tarritos, como prefieran. Yo le digo, meta un tarrito o una cuenta, no importa. 10% para ahorro, 10% para ahorro y otro 10% es para la cuenta de lujo. Ese 10% usted se lo puede gastar en lo que quiera. Es más, yo invito a las personas que van a mis seminarios que al menos una vez al año se den un buen lujo, pero dentro de sus posibilidades. Porque hay personas que de pronto nunca han montado en un avión. Y no es que no, o sea, yo realmente no creo que exista una persona que no pueda ahorrar lo suficiente para que al menos una vez al año pueda pegarse un viaje en avión, por ejemplo, pueda quedarse en un buen hotel o pueda comer en un buen restaurante, que hay muchas personas que no saben lo que es eso. Desde el punto de vista de la neurociencia, darse esos pequeños lujos, ojo, sin endeudarse, dentro de mis posibilidades, ayuda o apoya o empuja a la creación de riqueza, porque aquí en Colombia tenemos un dicho que cuando uno prueba plata le queda gustando, y eso aplica desde neurociencia completamente. Cuando el cerebro vive algo que le gusta, el cerebro quiere volverlo a vivir. Entonces el cerebro se vuelve entonces un aliado. Entonces ya de pronto lo empieza a empujar a usted a que aprenda de negocios, o empieza a empujarlo para que no gaste tanto porque él quiere volver a vivir esa experiencia. Entonces darse esos lujos es recomendable también. Entonces ahorren 10% ahórrenlo para ahorrar y 10% destínenlo para la cuenta de lujo. Usted decide cuándo usar esa cuenta de lujo, pero que sean lujos que valgan la pena. Mi sugerencia es un buen restaurante, un buen viaje, algo que valga la pena, algo que la mente recuerde para siempre. Algo que nos guste, porque no es solo aparentar ni derrochar dinero, pero pues que podamos disfrutar a través del ahorro, que nos dices tú que 10%. Correcto. Bueno, ahora sí toquemos el cuarto pecado capital. ¿Cuál es? El cuarto pecado capital es depender de un solo ingreso. Una persona que, por ejemplo, su única fuente de ingresos ya sea un negocio, en el caso de los independientes, o sea el empleo, en el caso de la mayoría de las personas, es muy peligroso. Yo, desde mi vida de empresario, he visto cómo las fluctuaciones del mercado, uno de mis negocios que venía muy bien, de repente se cae al piso. Gracias a Dios yo tenía otros negocios o otras fuentes de ingreso andando, porque si yo no tuviera yo no hubiera tenido esas fuentes de ingreso andando, mi vida hubiera sido un desastre. La mayoría de las personas depende de su trabajo, o sea, depende de una sola fuente de ingreso, y pasa lo mismo. La fluctuación del mercado para un empleado es cuando lo echan, cuando recortan o se enferma, por ejemplo. Muchas personas no piensan en ese tipo de cosas. Nuestro cerebro tiende a pensar que las cosas van a seguir como están hoy, y nuestro cerebro tiene una pequeña maña, y es una maña fea, una maña mala, de que es demasiado optimista. Nuestro cerebro piensa que todo va a estar bien, y realmente no es así. O sea, ¿qué pasa si Dios no quiera, usted tiene una enfermedad mañana y no puede volver a trabajar, o tiene un accidente y no puede volver a trabajar, y lo que cotizó en pensión no le alcanza, o no cotizó a pensión? O no sé, o ni siquiera es que usted sea un mal empleado. ¿Qué tal que la empresa donde usted trabaja quiebra? Como pasó el año pasado con la industria del petróleo. Todo el mundo soñaba con
trabajar en la industria del petróleo, todo el mundo, de hecho la carrera de ingeniería de petróleo tuvo un boom en los últimos años. Las personas que trabajaban en la industria del petróleo ganaban sueldos por encima de todo el mundo, se creían los reyes del mundo. Trabajar en una petrolera era lo máximo que le podía pagar a una persona. ¿Quién se iba a imaginar? Además que es una de las industrias más poderosas que hay en el mundo. Hay algunos expertos que dicen que esa es la industria que jala el mundo. O sea, imagínense eso. Y el año pasado, ¿quién se iba a imaginar que la industria más fuerte, más poderosa, más estable del mundo se iba a derrumbar como se derrumbó? ¿Dónde quedaron todas esas personas? ¿Dónde quedaron? Entonces también me dirijo a los independientes. Tener un solo negocio es igual de peligroso a depender solamente del empleo como la mayoría de las personas. Entonces el cuarto pecado capital es depender de una sola fuente de ingresos. Disfrutar también del presente, pero asegurar el futuro. ¿Cuál es ese quinto pecado capital? Bueno, tú acabas de decir disfrutar del presente. Yo pienso que eso es muy relativo y tiene que ver con el quinto pecado capital, que es creerse las mentiras que uno se dice a uno mismo en términos financieros. Porque la mayoría de las personas constantemente se están quejando de su situación. Y curiosamente esas personas que se quejan son las personas que dicen, ay, pero yo tengo que disfrutar del presente. O sea, realmente ¿qué disfrute puedo yo tener, es mi punto de vista, qué disfrute puedo tener de un presente en el que yo estoy endeudado, no puedo dormir bien en las noches, porque yo no conozco una persona que con deudas pueda dormir bien en las noches? Eso es verdad. Por lo tanto, esas presiones financieras impactan directamente mis relaciones de pareja. La mayoría de las peleas son por dinero, la mayoría de los divorcios se dan por dinero. Entonces, ese, digamos, es un ejemplo del quinto pecado capital, creerse las mentiras que yo me digo. O sea, yo me digo la mentira, o la mayoría de la gente se dice la mentira, yo estoy bien, pero realmente no está bien. Cuando yo soy honesto conmigo mismo y dejo de decirme mentiras y creerme las mentiras, que es más preocupante, eso automáticamente me genera incomodidad. Y desde un punto de vista biológico, nuestros cerebros, para actuar, para cambiar, necesita incomodarse. Es decir, si yo cuando pongo la mano en la candela no me doliera, yo dejo la mano ahí y pues me destruyo toda la mano. Claro. Pero como me duele, mi cerebro automáticamente activa un mecanismo de defensa y me saco de ahí. Es lo mismo. Digamos que no sé si conocen la historia de cómo uno cocinar una rana. Si uno calienta el agua y pone el agua hirviendo y echa la rana automáticamente salta. Pero si yo echo la rana dentro de la olla con el agua fría y empiezo a gradualmente calentar el agua, la rana no se va dando cuenta y llega un momento en el que muere cocinada porque no se dio cuenta. Y eso es lo que le pasa a la mayoría de las personas en términos financieros. Lo triste es que ellos mismos son la rana y la persona que le sube el calor a la olla, porque ellos mismos son los que están aumentando la presión financiera con las deudas, con ese pensamiento cortoplacista, con querer la gratificación instantánea. En cambio, cuando yo soy brutalmente realista, brutalmente honesto conmigo mismo, pues obviamente la realidad no me va a gustar. Y ese es el efecto que queremos buscar, que yo al mirar la realidad a la cara sienta miedo, sienta angustia, sienta rabia, porque eso va a hacer que mi cerebro, es como cuando yo estoy poniendo la mano en la candela, me va a doler. Cuando yo soy realista, me va a doler también, y eso va a activar las defensas de mi cerebro y me va a decir, venga, no siga haciendo eso, sálgase de ahí. Ese es el otro problema que tienen las deudas, que como no duelen, la mayoría de la gente pues se sigue endeudando y no se da cuenta, y va abriendo el hueco, ya cuando le quitan su fuente principal de ingreso, ahí sí se da cuenta, y ahí ya es, en algunos casos es muy tarde para actuar. Ahí es cuando las personas pierden sus carros, pierden sus casas, pierden todo el capital y el patrimonio que habían adquirido a lo largo de su vida. Y tal vez también que, bueno, podemos ir pagando las deudas, no las sentimos, pero al final que hacemos cuentas en realidad, porque a veces no las hacemos al inicio, sino las hacemos al final, nos damos cuenta que estamos pagando el doble o el triple. ¿Cuál es el sexto pecado capital? Bueno, el sexto pecado capital financiero es no educarse financieramente. El segundo o el tercero creo que era la ignorancia financiera. La mayoría de las personas, especialmente en nuestros países latinos, no nos gusta educarnos. Aunque irónicamente decimos que la educación es muy importante, no nos gusta educarnos. Y el tema financiero es más preocupante aún porque
como habíamos hablado en otros videos, yo decía que la educación tradicional no le enseña a una persona a ser exitosa financieramente. Entonces yo tengo que buscar una fuente de información adecuada para educarme financieramente. Yo les sugiero dos fuentes principales para educarse financieramente. La primera es empezar a leer. Hay muchas personas exitosas financieramente que han escrito infinidad de libros. Yo les sugiero, cada persona de pronto puede tener un personaje que admira. Empiece por ese personaje, mire qué libros ha escrito ese personaje y cómprelos y léalos. La segunda fuente, que es muy similar a la primera, es, hay un principio de riqueza o principio en los negocios que dice que yo debo educarme de las personas que tengan los resultados que yo quiero tener. Entonces, yo, digamos, como empresario, pues me educo con otros empresarios. Entonces hay seminarios, hay conferencias, hay entrenamientos virtuales que empresarios han generado porque de pronto tienen el mismo sentir que tengo yo de compartir, de devolver, de dar al mundo, de dejar un legado y entrenan a las personas y comparten su experiencia. Hay muchos tipos de conferencias, muchos tipos de entrenamientos que dan personas que tienen resultados. Entonces, si a mí me gustan los bienes raíces, por ejemplo, yo busco una persona que no solamente diga que sea experta, sino que yo pueda comprobar, o eso es un estudio que yo debo hacer, asegurarme que la persona realmente sea coherente, que tenga los resultados que dice tener. Porque hay muchas personas que aparentan, hay muchas personas que hablan muy bonito, pero realmente no tienen los resultados. ¿Ok? Entonces, no educarse financieramente es el sexto pecado capital. Y ya para terminar, ¿cuál es el séptimo? El séptimo que tiene que ver mucho con el sexto es escuchar a personas que no tienen resultados financieros, hacerle caso o buscar consejo de personas que no tienen resultados financieros, consejos financieros. Y es una tendencia que nosotros tenemos. O sea, cuando nosotros vamos a tomar una decisión financiera, le pedimos consejo a nuestra pareja, a nuestro papá, a nuestros familiares, a nuestros amigos. Una persona que es sabia financieramente solamente le pide consejo financiero a una persona que tenga resultados financieros, una persona que sea coherente financiera. Otra forma de verlo es, si yo necesito una operación, yo no me voy a operar con mi tía. Pero es lo mismo, yo voy a tomar una decisión financiera y le pido consejo a mi tía que de pronto está en una situación igual o peor que yo financieramente. Y nosotros, los latinos especialmente, tendemos a hacer eso. Cuando nos muestran una oportunidad, por ejemplo, se la compartimos a mi papá y mi papá pues puede que esté igual o peor que yo. Por ejemplo, si ustedes después de haber visto este programa quieren tomar la decisión de no volverse a endeudar y de empezar a ahorrar para comprar su casa, usted va y le cuenta eso a sus amigos, le dicen, pues está loco, el que no se endeuda nunca consigue nada, si usted va a estar así se va a morir y nunca va a disfrutar, o lo que tú decías es que la vida es para vivirla, obviamente, pero miren los resultados financieros que tienen esas personas. Muy seguramente si usted hablara con una persona exitosa financieramente, le diría cosas similares a las que hemos venido conversando a lo largo de este programa. Entonces el séptimo pecado capital es pedir consejo financiero a personas que no tienen resultados financieros. Bueno, esos fueron los 7 pecados capitales que nos dio hoy Rafael, para que los tengamos muy en cuenta. Rafael, ¿dónde te pueden contactar los televidentes? Gracias. Aquí en pantalla aparecen nuestras redes sociales, principalmente tenemos Facebook y YouTube. En YouTube me pueden conseguir como Eva Coaching, aquí en pantalla ven cómo se escribe. Lo que más me interesa cuando nos contacten es que me cuenten qué otros temas les gustaría que tratáramos en los siguientes programas. Bueno, Rafael, muchísimas gracias por esta información, por estos tips que seguramente nos van a servir a todos. Gracias, Rudy, a ti. Y ustedes muy pendientes de nuestras redes sociales que están apareciendo en pantalla. Recuerden que en YouTube nos encuentran como Hogar TV Channel y en Facebook como Hogar TV. Nos vemos en un próximo capítulo aquí en Educación Financiera. Un abrazo para todos.